Buenas noches. Buenas noches. Vamos a terminar hoy el libro de Esdras. ¿Puede ver, si Johnny, la Sí, señor. presentación? Sí, señor, se ve muy Ok, bien. ok, listo. Ahí Sí, lo se me hizo. agrandó. Sí. No sé por qué se me agrandó. Dele en esa lupa que está a la izquierda, ¿la ve usted? A la izquierda. Dele escape Ok, con su. ahí ya. Sí. Gracias. Ujú. Bien, entonces estamos, bueno, mejor oremos para empezar. Johnny, David, nos dirige en oración, por favor. Sí, señor. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu clemencia, por tu amor, porque a pesar de nuestros pecados, tú extendiste sobre nosotros tu misericordia, tu amor a través de tu Hijo Jesucristo y nos has dado vida eterna, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Gracias por la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo, Padre. Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, que bendigas este momento, este estudio, Padre. Te pido que bendigas al pastor que va a dar la clase y por todos los que están Amén. aquí y los que están por llegar, mi Señor, y que los escuchen después el estudio por medio de Facebook o por medio de YouTube, Padre, puedan acercarse más a ti, Padre. Líbranos de todo problema técnico y cualquier problema y que sea ese momento ese tiempo que vamos a pasar de bendición y para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este, Muy bien, teníamos una pregunta la semana pasada y el hermano Luis Fernando nos trae la respuesta. La pregunta era si el templo que reedificó Zorobabel y Sí, Josué, Zorobabel. Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, si fue destruido, porque en el Nuevo Testamento dice que Herodes había edificado el templo del tiempo de Jesús, el cual Jesús lo consideró como el templo de Dios. Hermano Luis Fernando, nos regala la respuesta, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. El primer templo fue construido casi 1000 años antes de Cristo por Salomón, 950, algo así, antes de Cristo. El Eso. de Después de la destrucción del templo por Nabucodonosor, llega el remanente después de los 70 años y lo reconstruye. Ujú. Para tiempos de pasar tiempo, 500 años después ya aparece Jesús en escena y nos encontramos con un templo. Parece ser que ustedes saben que pusieron a Herodes, que no era judío, como rey Ujú. de Judá Ajá. y fue puesto por los romanos. Ujú. Él no era ni judío ni tampoco era romano, pero Ujú. fue puesto Sí. por el imperio. Para quedar bien con los judíos realizó varias cosas. Una de ellas fue el templo. Él se dio cuenta que el templo era más chiquitico que el que había edificado Salomón, entonces decidió reconstruirlo. Entonces, Correcto. no se dice que se demolió todo, pero sí empezó a reconstruirlo y lo hizo grandísimo. Solo el patio tenía varias hectáreas de espacio. Ujú. Jesús le da el visto bueno, ¿verdad? Con lo que hablamos la semana pasada, pero el templo Ujú. nunca dejó de existir, fue el Ok. mismo de Salomón reconstruido sobre sus cimientos, imagínense, y después remodelados, podemos decir la palabra, en Ujú. tiempos de Cristo. Duraron 46 años, ¿verdad? Ajá. En terminarlo. Imagínense el tamaño que tenía ese templo, pero Jesús le dio el visto bueno. Sí. Entonces podemos decir, Luis Fernando, que ese es el segundo templo, que por el momento solo han habido dos templos. Es correcto. ¿Y qué pasó con ese templo, Luis? Cuéntenos, recuérdenos. Eh,
los israelitas, los judíos, siempre Ujú, tuvieron ganas de librarse del yugo de Roma. Lo que pasa es que no midieron que era Roma, un imperio, ujú, el imperio más poderoso a nivel militar que ha existido. Entonces, en el año ujú, 70, después de varias revueltas, un emperador romano destruyó la ciudad y todo el templo en el año 70. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Como yo les ujú, dije en otro estudio que habíamos tenido, cuando eh, entre los blocks había oro. Entonces, ajá, para los romanos fue interesante tener ese oro, entonces por eso lo quitaron todo, prácticamente quedó totalmente destruido. Lo único que queda del templo después de la destrucción del año 70 fue el Muro de los Lamentos, que es una especie de como muro de contención que tenía alrededor para darle más seguridad. Entonces, esa parte del muro, como de 400 metros que queda hoy en día, que los judíos que se le dice el Muro de los Lamentos en Jerusalén, es lo único que quedó del templo de Herodes. ujú. Ok, entonces ahora viene otro mensaje que sería la construcción del tercer templo. ¿La qué, Pero perdón? eso, la construcción del tercer templo. Ah, sí. Entonces eso quedaría ya para en el futuro, cuando lleguemos a Daniel, vamos a ver acerca de esa construcción de ese tercer templo, que posiblemente va a ser pronto. Bien, muchas gracias Luis, excelente respuesta. ¿Cómo le llamaron el capítulo 9 de Esdras? Pecados del pueblo y súplica de Esdras. Buen título. Yo puse Eh, ajá, el pecado del pueblo, oración de Esdras. muy bien también. Mm, Karen, de Este, casualidad, sí, buenas noches, hermanos, buenas señor. noches. Yo Ujú, puse la aflicción de Edras por el pecado del pueblo. muy bien también. Estamos muy bien. Eh, ¿Alguien más tiene, hermano Walter y doña Laura, de casualidad tienen un título hoy? Sí, sí, pusimos eh, em, Confesión de Esdras, donde se arrepienten por haberse mezclado con otros pueblos, Ok, le confiesan a Dios. ujú, correcto. Está muy bien. También. Lisbeth, de casualidad, Lisbeth ya no lo compartió. No, De no, casualidad tiene un título. sí, yo puse Israel desobedece el mandato de Dios. Esdra ora a Dios. Muy bien. Está muy bien. ¿Alguien más tiene un título para este capítulo 9? Sí, yo, Sí, humillación y oración de Esdras. muy bien. Si alguien más tiene otro título, nos lo da. Ese es el que puse. Esdras se humilla por la infidelidad del pueblo. Del 1 al 4, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo al versículo 1, Yo creo que, que, ajá, según lo díganos, que indica es que ya llegan, em, ¿cómo es? príncipes. Sí, a contarle a Ezra todo lo que había pasado durante el Ujú, cautiverio, que casi que todos, la gran mayoría, se habían mezclado con mujeres extranjeras. ujú, Y entonces, ahí más adelante, pues, bueno, y también dice que la mezcla fue bastante grande porque mujeres y entre hombres, digamos, mujeres israelitas con hombres extranjeros y viceversa también, y tuvieron ujú, hijos, formaron ujú. familias, ¿verdad? Sí. Y claro, Ezra cuando se dio cuenta de todo eso lo que había pasado, eh, lloró y confesó a Dios
que habían pecado contra él por esto. Ujú. Así es. Correcto. Bueno, estos son gente que estuvo en cautiverio y habían regresado, que por la misericordia de Dios habían regresado a la tierra prometida. Cristina. Sí, ¿cómo vemos, verdad? Que el pueblo cae otra vez en el mismo pecado. Sí, Ya estos son hijos de los que llegaron, pero igual, ¿o será que los papás no les enseñaron? Porque casi todos sí. son hijos de los que llegaron. Pero Ujú, igual dice que, aquí en el 2 dice que, em, que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. ujú, Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos, ¿verdad? Nosotros somos ujú. linajes santos. Sí, Entonces, ¿verdad? Siempre orar y pedir a Dios que en su gracia y podernos libre de regresar a nuestras malas costumbres, de volver a las cosas del mundo, ¿verdad? Porque somos linajes santos y somos llamados a santidad. exactamente eso que usted nos dice está en 1 Pedro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ujú. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es exactamente ese mensaje que nos da Pedro, en el capítulo 1. Bien, Jefe, ajá, díganos. es interesante, ¿Cuál? ¿verdad? Porque así como hoy en día Dios nos manda que no nos unamos en yugo desiguales, Sí, para ellos en aquel entonces fue un mandato también, el sí, pueblo de Israel, ¿verdad? así es. Ujú, Y, y, claro. y qué duro, yo no sé hasta qué cierto punto, bueno, yo me estaba poniendo a analizar cuando estaba leyendo esta parte, Ujú, porque ya ellos habían pecado porque, y por eso, por el pecado que, el pecado trae consecuencias, ujú, y aparte de, digamos, si no se corrige a tiempo, sigue creciendo más, ¿verdad? ujú. Y Sí. haciendo más daños. Ujú, Y parte de esto que ellos sufrieron, me imagino que hubieron jóvenes también que ujú, cargaron los efectos de las malas acciones de sus padres que hicieron, que pecaron contra Dios. Me imagino que en aquel tiempo estos jóvenes se casaron también con otras mujeres extranjeras ujú, y ujú, tuvieron familia, hijos, y ujú. uno se pone a pensar, wow, qué duro, me imagino, usted sabe, abandonar a sus hijos, Sí. a su esposa, después de, bueno, a su mujer, que se conocieron en aquel entonces, Ujú, imagino, abandonar toda una familia ujú, por culpa de la consecuencia del pecado, ujú. o el pecado también, porque ya, y me imagino que ellos pecaron porque también ellos sabían en su momento que no debían de hacerlo, ¿verdad? Pero el Sí. estar en un pueblo, en una tierra, digamos, ¿no?, ajena, o donde y ver mujeres o hombres, digamos, que pasar mucho tiempo conviviendo con ellos se presta más para pecar todavía, ¿verdad? Me imagino Ujú. aquel entonces. Y, y, Claro. y no se pudieron contener, me imagino, porque como ser humano necesitaban procrear también, ¿no? Ujú. Aunque me imagino que habían también entre ellos, podrían hacerlo, pero Claro. eran más, ¿ah? Eso era Eh, lo que Dios les mandó, que entre ellos se es procrearan. exactamente entre ellos. Ujú, ujú, Pero hey, al estar viviendo con más personas ahí extranjeras, se pudieron haber enamorado ujú. y,
como dice uno, hey, el amor es ciego, Sí, ¿verdad? Pero sí. entonces uno se pone a pensar, bueno, qué duro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno desobedece y son consecuencias del pecado, ¿verdad? Ujú, Que lo pagan también los hijos y la descendencia también, ¿verdad? Eh, sí. si no se corrige a tiempo. Correcto. Y vale la pena aclarar que Ujú. eh, cómo se aplica esto que pasó en Esdras 9 y 10, cómo se aplica en el Nuevo Testamento. Eso no se aplica de acuerdo a la conveniencia ni de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, sino de acuerdo a como en el Nuevo Testamento los mandamientos que Dios da al respecto. Y eso lo vamos a ver, espero que no se nos olvide ahora más tarde. En Eh, este momento yo, sí, dígame, Walter, y antes de que Walter siga, en la página 61 voy a pedirle a Lisbeth que nos lea la introducción después de que Walter termine, por favor, del libro. También Luis Fernando levantó la mano, por si acaso. sí, Gracias. Ok, y, entonces Walter, Luis Fernando y ujú. luego Lisbeth, le voy a pedir que nos lea la introducción después de que Walter y Luis hablan. Sí, que esto es causa de la desobediencia cuando uno desobedece a Dios, Ujú, ¿verdad? Entonces, son consecuencia del pecado que hace estrago en la vida de las personas. Por correcto. eso Dios nos pide siempre, siempre, ¿verdad? Ujú, Que pues les obedezcamos, que seamos fieles y vamos para Él. así es. Ujú, Ellos, por eso es que Él nos manda en su palabra que parte, digamos, de hoy en día, en la vida actual, nos pide que no nos unamos en yugo desiguales, es correcto. ¿verdad? Así es. Así como a ellos también se les dijo en su momento de que también era un mandato más fuerte a ellos también. Sí, Bueno, podríamos aunque hoy en decir día para que nosotros igual. también, ¿verdad? Sí, ujú, Pero es exacto. interesante y qué duro uno se pone a pensar, digamos, bueno, ya y usted sabe abandonar la familia después de que uno se ha encariñado y que ama a los hijos. Sí, hay que ver la aplicación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más tarde. Pero sí hay serias consecuencias para todos. Entonces Y yo es por jefe, eso. Ujú, y al final ahí en el capítulo 10 o no sé, ahí leyendo, se dice que ya ellos se hicieron, eh, el- abandonaron sus mujeres y sus hijos, ujú, eso es lo que yo entiendo, y se volvieron de nuevo a Dios en el sentido en que como culpa del pecado que ellos habían cometido contra Dios, ujú, ujú, hicieron eso. ujú. Por Pero eso, le eso cuento es que lo hay que que vamos a tener, ver. Eso hay que ver qué aplicación tiene en el Nuevo Testamento. Y recordar ujú, que en ese tiempo tenían más de una esposa. ajá, Entonces, las que dejan son las de los otros pueblos. Pero ese es el punto que quiero que lleguemos después. ¿Cómo se aplica eso en el Nuevo Testamento? ¿Ve? ujú. Sí. Entonces es Ajá. como más abierto en el sentido en que ya, ellos en aquel entonces podían tener tres, cuatro, cinco mujeres. Sí, ya en el Nuevo Testamento no. Tenían la Es, libertad de hacerlo, ujú. pero que es muy diferente a lo que hoy en día estamos viendo. Qué interesante esa parte, Sí, claro. porque Eh, es muy diferente prácticamente, sí, sí porque tiene, hay, ahora solo Dios manda que tengamos solo una. así es correcto. Ujú, Pero nos ha dado toda la Biblia y nos ha dado el Espíritu Santo, capacitándonos así para poder hacer como era el plan original de Dios, porque Dios al principio creó a Adán y Eva, solo le dio una esposa a Adán. Ese es el plan original de Dios. Y ahora con el Espíritu Santo se puede andar de acuerdo a ese plan original. Bien, gracias, Walter. Luis Fernando. Y es que a mí no me extraña, Walter, porque acuérdese que Israel estaba caído. Después de Josías llegaron los reyes malos y Joacín, el último, hasta quemó palabra de Dios.
Entonces yo creo que el pueblo que se llevaron no era, o sea, la gran mayoría no eran fieles a Dios. Y cuando llegan a Babilonia, nacen dos generaciones, cada generación son como 30 años, digamos que dos generaciones. Ahí dice la Biblia que Esdras tuvo que andar buscando a los levitas. Entonces yo deduzco que el pueblo estaba bien frío y Ujú. Esdras se encuentra levitas y se los trae, pero esos levitas son como los levitas, creo yo, los que estaban allá en Jueces, que no estaban exactamente que sirviendo a Dios. El punto es que ellos llegan y yo siento que Dios los despierta. ¿Para qué? Para que el día de mañana Dios es muy misericordioso, entonces Dios se los lleva, aunque sabe que no están a 100% espiritualmente, para que haya un reavivamiento, como lo que ocurre con Edras al final, ¿verdad? Que logra que todas esas familias, en esos 3 meses de tiempo que hay ahí, pudieran, me imagino yo que lo que trataron de hacer fue de que reconocieran al Dios de Israel y que dejaran sus dioses, su idolatría. Eso que pasa ahí en el capítulo que sigue, de que les dan 3 meses para que todo el mundo hable y cada uno tenía sus jueces. Me imagino que era eso, digo yo, ¿verdad? Como una forma de que ellos, reaccionen y los que no querían, pues entonces se hacía el divorcio y ellos, se iban las mujeres con sus hijos, que no eran judías. Pero sí, Ujú. yo creo que ese pueblo, don Johnny, fue que Dios lo trajo, venía con pecado, pero Dios tuvo la misericordia de esperarlos, ¿verdad? Ujú. Sí, Eh, es muy bonito ver el trabajo del Espíritu Santo, como le decía yo el otro día en todo esto, tuvo bastante ujú. trabajo convenciendo corazones y trayéndolos de vuelta. Gracias. Amén. Johnny David. Ah, Este, que ahora que mencionaron lo que ellos tenían que hacer, que era dejar a la esposa y a los hijos que hubieran tenido con la esposa, que era de esos pueblos, ¿verdad? Que no era israelita. ujú, Yo sé que la interpretación del Nuevo Testamento es diferente, se aplica diferente, pero en ese momento era algo muy doloroso, porque ellos pudieron haber estado muy apegados en amor con esa esposa. Yo sé que tenían varias esposas, pero era algo ujú. muy fuerte, digamos, el Claro, echarlos, el echarlos de ya, no, váyanse al pueblo ustedes, váyanse de mi presencia al hijo, imagínense, al hijo Sí, o la hija. Es sí. algo muy, pero muy, muy, muy fuerte. Y se ve, y como ellos lo hicieron, humillándose, porque eso es lo que eso es lo que tenían que hacer, hacerlo, aunque fuera duro, ellos tenían que Ujú, hacerlo para humillarse y hacer la voluntad de Dios. así es. sí, Y a eso nos recuerda que ahora, hoy en día, hay cosas que nosotros tenemos que dejar, que nos va a doler mucho, mucho, ujú, mucho, ujú, Es cierto. pero Dios manda hacerlo y tenemos que hacer ese sacrificio para humillarnos y dejar todo aquello que Dios no le agrada. sí. Es correcto. Sí, esto es lo Eso, que Walter nos sí, decía. exactamente, Sí, eso es lo es que, bueno, lo enfocó, muy bueno, bien. muy bien lo enfocó, Sí, porque eso es lo que yo traté trató de también de decirnos. explicar exactamente, Sí. que me imagino Ujú, que ya de ver un hijo de uno, abandonarlo, dijeron, no, ya no lo dejo es porque ahí no puedo seguir más ujú. con ustedes. O sea, no sé, si yo me fui por el lado sentimental, de amor, pero bueno, hey, Sí. De de hecho, hecho, en el Nuevo Testamento dice que Jesús, como que hay una parte donde dice que si dejamos padre, madres, cuando, no sé si fue ajá. En Mateo el que dice, ¿verdad? Por mí, entonces, eh, Ujú. eso nos manda a Dios, que primeramente debe ser Él, ¿verdad? Que antes que todo, Es correcto. nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, Y y nuestra propia vida. exactamente. Entonces yo Ujú. probablemente yo lo relaciono con esa decisión que ellos tomaron. Es correcto, es morir a sí mismo. Antes de que Lisbeth nos lea la introducción y Cristina nos diga algo, quiero recordarles que eso fue lo que sintió Abraham cuando Sara le dijo que Ismael no iba a heredar con el hijo de ella.
Y la Biblia dice que a Abraham le pareció duro porque Ismael era hijo de él. Y entonces Abraham tenía que echar a la sierva y al hijo, porque ese no era el hijo de la promesa. Entonces era algo muy parecido a eso. Lisbeth nos lee la introducción y luego Cristina nos va a decir algo. La introducción es el pedacito que viene de cuando dice cuál es el costo del pecado, Es correcto. ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Dice, alguien dijo una vez que el pecado te llevará más lejos de lo que jamás pensaste llegar. Te tendrá más tiempo del que jamás pensaste estar y te costará más de lo que jamás pensaste pagar. Esto lo podemos ver ilustrado en el libro de Extra. Sí, qué Ustedes, duro, ¿verdad? Dejar, sí, dejar, muy duro. ajá, sí, es cierto. Y Cristina, Sí, sí, todo eso que están hablando, pero es, como dice el título, ese es el costo del pecado. Si las personas antes de cometer un pecado así, de esos bueno, ningún pecado le agrada a Dios, pero de esos fuertes, primero se pusieran a ver las consecuencias que van a ver, que no solo las consecuencias vienen para él, sino van a arrastrar con todos los que lo rodean. así es. Entonces pienso que no lo hicieran, no lo Ujú. hacen porque imagínense un pecado adulterio, ahí arrastran con hijos, la esposa, las mamás, ya otro hijo queda por allá. Bueno, es que las consecuencias son fuertes. Así Entonces, es. si meditamos antes, a veces eh, las personas no piensan en las consecuencias cuando están así como con ganas de pecar. Así es correcto. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo Sí, díganos, creo que es muy Lisbeth. duro, pero también es duro por lo mismo, porque si Dios le dice algo a uno y uno no hace caso, ya Él lo está haciendo por el bien de uno. Y si uno no hace caso y hace lo que quiere, exactamente como dice Cristina, las consecuencias van a acarrear hasta la familia, pero Correcto. está en siempre estar obedeciendo lo que Él dice y no haciendo lo que uno quiere. Eso es exactamente el corazón del cristianismo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y esa cruz, vamos a recordar que esa cruz no es, como hemos ya explicado en otras ocasiones, no es una enfermedad, no es una mala esposa o un mal esposo, no es un mal hijo. Esa cruz es morir a un pecado específico de la vida de uno, a una actitud mala que hay en uno. Eso es tomar su cruz. La cruz es morir al pecado. No se refiere a una prueba grande, como algunos piensan. Ujú. Bien, entonces eso duele porque es perder realmente cosas que a veces uno quiere, pero ahí esto es como una persona que tiene una muela infeccionada y tiene que sacársela. Duele, pero es necesario. Pero creo que cuando se hace lo que Él dice, el pueblo es bendecido y también hay una satisfacción. Cuando usted hace lo correcto, hay una satisfacción, que es lo contrario al Defin- pecado. Exactamente, porque Jesús dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ujú. Entonces una persona que pierde su vida carnal va a hallar la vida abundante que Cristo nos da. Amén. Amén. Sí, entonces va a tener paz, va a tener gozo, cosa que no se tiene si uno hace lo que uno quiere y se opone a Dios. Sí, Ayunín, jefe. Sí, Luis, igual te. Ujú. que yo creo que el pueblo, repito, venía malo y se hizo malo, más malo lejos de Jerusalén y de su pueblo. Pero en el pensamiento para la semana es buenísimo para mí. Ojalá que lo podamos leer ahora.
Ahí dice que Amén. Dios entonces por eso Sí, escogió a un hombre como Esdras para que viniera a corregirlo todo. Dios entonces esperó a que llegaran a Jerusalén. Sí, yo lo veo así. sí. Deja que pase el tiempo, descubre el Espíritu Santo, revela el pecado que hay, ni siquiera por Ujú, medio de Esdras, sino por medio de los mismos príncipes y dirigentes. ujú. Y un hombre como Esdras llega y le dice qué es lo que tienen que hacer por medio del Espíritu Santo, que de ahí divorciarse. En ese caso, sí. En ese Ujú. caso, ¿verdad? Obvio que Sí. es demasiado Ujú. grave. Pero Sí. por eso tiene que haber habido un hombre tipo Esdras, Es correcto. ¿Que se basaba en qué? la palabra de Dios. Amén. Así es. Walter. Jefe, qué lindo la palabra de Dios, cómo nos enseña y nos habla, ¿verdad? Porque eso le hace sentir a uno que como pecadores que somos, eh, que a menudo pecamos contra Dios, Ujú. aún conociéndolo y conociendo la palabra de Dios, de alguna otra forma pecamos contra Él. Así es. Por eso Él nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo Ujú. para perdonarnos y limpiarnos de todas maldades. Correcto. Es una lucha constante que uno debe ir muriendo a uno mismo, Ujú. y poner a Dios de primero en todo. Pero Dios, Exacto. hay una frase tan muy linda que me llena mucho de fortaleza y aliento cada Ujú. día, que a pesar de que Él sabe que humanamente no podemos serle fiel y somos pecadores, en el sentido en que aunque ya hemos sido lavados, hemos vuelto a nacer, pero como decía Pablo, Pablo decía que lo malo que no quería hacer lo hacía, Ujú. y ahí estaba Sí. siempre la naturaleza pecaminosa en contra de Dios, y la vamos a Correcto. tener hasta que muramos, Ujú. O ¿verdad? Cristo venga por nosotros. Exactamente, ya, esa es la otra opción. Pero Ujú. hay una frase tan linda en la Biblia, jefe, que me enseña, me da fortaleza y me llena de mucha paz, que dice claramente, en el Salmo la repite muchas veces, que para siempre es su misericordia, Qué interesante, Walter. Ese porque versículo, ese sí, versículo me lo estaba dando hoy Cristina. sí, Sí, exactamente. ajá, ajá, Y entonces yo vengo y lo ligo con otro versículo que digo, wow, qué lindo Dios va, cómo le habla a uno, dije yo, ajá. porque hay otro versículo muy lindo que nos dice que eh, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice, y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Amén. Qué Eso lindo. me llenó, wow, dije Ujú, yo. ujú. Sí, y es que todo cuadra con lo que Dios es misericordioso. Y dice que Sí. para siempre es su misericordia. Vea que Ujú, esta gente pecó y eso lo hizo lo malo delante de Dios y todo, pero hey, ellos corrigieron, se arrepintieron ujú. y se volvieron a Dios y Dios los volvió a recibir. En su Así es. misericordia Dios les perdona. O Correcto. sea, Dios en el momento que nosotros hemos vuelto a nacer, Él sabe quiénes somos nosotros. Y Él no nos va a dejar Ujú, botados, abandonados, como dice también el Salmo. Yo estaré contigo, ujú. no te Así dejaré ni te es. desampararé, dice. Exacto. ¿Mm? Qué lindo, lo Amén. que es nuestro Padre Celestial. Exactamente. Correcto. Teniendo en cuenta algo que les quiero recordar sobre el tiempo de la gracia en que estamos, por la gracia de Dios, Dios nos ha hecho fieles en Cristo y por eso podemos vivir siendo fieles, porque así nos ha hecho Dios en Cristo y Él nos da el poder para ser fieles. Entonces, podemos decir que ya somos fieles por medio de Cristo. Entonces, por eso es que debimos de vivir fielmente y no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Quiero recordar, Johnny, ¿alguien más levantó la mano que no le he dicho? Dígame. Usted me No, dice. señor. Gracias. Deuteronomio 7, Dios les había dicho que no se mezclaran con esos pueblos porque esos pueblos estaban bien mal, los llevarían al pecado. Y entonces Dios,
le dice en el versículo, es Deuteronomio 7, versículo 9 y 10, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Yo creo que en la Reina Valera dice que en persona le dará el pago. Entonces, esto que este pueblo hizo, Dios, y por eso Esdras se sentía tan mal, porque Dios mismo en persona les iba a dar el pago por haber desobedecido a Dios en este mandato. Si le remostramos ahí, bueno, una cosita más que quisiera aclarar, en el capítulo 6 versículo 19 al 22 celebran la Pascua y, los panes sin levadura. Fue cuando ya terminaron el templo, 516 antes de Cristo. Ya los sacerdotes y levitas se habían purificado, dice el versículo 20. Cuando Esdras regresa, o cuando Esdras llega, ya ha pasado 60 años prácticamente. Entonces ya empezaron a hacer lo mismo, a mezclarse con la gente y a no estar purificados. Johnny David levantó la mano. Johnny. No, ya ahora sí. Es que lo que voy a decir es una pregunta, pero no tiene que ver mucho con lo que se está diciendo. Si quiere, termina su idea No, y cuando ya ya, termine, ¿ya terminó? ya terminé, sí. Ok, es que en el versículo 3 él dice, Esdras dice, cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Él Ujú. literalmente agarró, o sea, esto que él le está diciendo es literalmente que él agarró el pelo de la cabeza y se lo arrancó a la fuerza, ¿sí? Jay, Se agarró según, un tipo de tijera y se lo rompió, porque es que, ¿sabe qué feo? sí, Arrancarse la barba y el pelo así. sí. Usted sabe lo que Es duele. doloroso, Si uno es se arranca doloroso, un pelo, duele. es muy Sí, doloroso, ¿me entiende? ajá. Dice en Job 1:20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. O sea, parece que era una costumbre de una forma de humillarse delante de Dios. Si lo hizo así a la fuerza o se pasó una navaja, lo importante ahí es que él estaba expresando mucho dolor. No, yo entiendo eso. Ujú. Lo que sí me llamó la atención es que si él lo hizo a la fuerza, sin una navaja, hubiera sido algo muy doloroso, hasta sangre le hubiera salido probablemente, porque en ese tiempo tenían mucha barba y agarrarse un puño de barba y arrancárselo así es bastante Sí, doloroso, ¿me entiende? claro. Yo Entonces me supongo que, asombró eso, me asombró. Entonces quería saber si era que como Job, ¿verdad? Que sí, una que se navaja y rasuró. se rasuró Ujú. o que, o que fue con la mano a la fuerza, ¿me entiende? Eso era, Sí, yo supongo que fue con una navaja. ya. Sí. Ahora, estos versículos del 1 al 4, quiero que vean que hay tres tipos de personas las que cayeron en ese pecado según el versículo 1. Esdras 9, versículo 1. ¿Cuáles son esos tres grupos? Israel, Ajá, sacerdotes, ok. Levitas, levitas. Y levitas, ahí está. ¿Y quiénes fueron los primeros? Según el versículo 2. ¿Quiénes fueron Los los príncipes primeros? Los príncipes. y La los cosa gobernantes. está, Así. sí, la cosa está bien, bien, bien mal, ¿verdad? pero Ok, ahí decía jefe que lloraron amargamente también en, en el más adelante, versículo, en el versículo 1, pero del 10. pero en el capítulo 10, perdón. Bueno, ahorita llegamos ahí, sí. Ujú. Ujú. Sí, sí. Bien, entonces, del versículo 1 al 4 puse, informan a Esdras la infidelidad del pueblo. Versículos 5 al 9, ¿qué hace Esdras?
Johnny, levantó la mano. Tengo otra pregunta. Es también en cuanto a él quedarse atónito. Él dice que se sentó atónito hasta la ofrenda de la tarde. Ujú. Este, él literalmente se quedó así es una, más que todo es como curiosidad, ¿me entiendes? Porque Sí, no sé exactamente qué es lo que, si está dando a entender esto, que él se quedó, no sé si era la mañana que pasó esto, y él se quedó sentado así toda la tarde hasta la hora ¿cómo se llama? ¿Dónde dice? El Hasta la 3. ofrenda de la tarde, sí, hasta la tarde. Si se quedó ahí Sí, sentado como una estatua hasta la hora de la tarde o simplemente es una expresión para entender que estaba muy asombrado. sí, como dice en la Reina Valera. Voy a ver. ¿Cuál versículo? ¿Cuál versículo? El 3, 9:3. Me senté 9:3. Y el atónito. 4 Cubierto. también. El 4 es donde dice el 4 es donde dice que estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. El 3 es cuando él dice que se sentó atónito. No sé si fue en la mañana, ¿me entiende? Dice así, Sí, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Ah, angustiado. angustiado. Ahí Entonces, cambia un poquito. sí, 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 correcto. Entonces, como una angustia, Un dolor estar tenía. perplejo, sí. exacto, sí. Ok. Y suena como que se arrancó el pelo, ¿verdad? De la Sí, Sí. que barba. con la mano. Bueno, Sí, uno se puede arrancar de la cabeza un poquito, pero el de la barba, pues sí es cierto que duele más. Duele. según, según Isaías, eso le hicieron a Jesús. Sí. Oh, qué duro. Les adherían la barba, dice, que era agarrarle la barba y arrancarle el pelo antes de crucificarlo. Y ve, Sí, hermano, buenas noches. buenas Este, noches. gracias. Bueno, ahorita que usted dijo que estaba haciendo él en ese tiempo, yo en lo que entendí leyendo acá en Reina Valera es que él estuvo todo ese tiempo en aflicción, porque en Ujú, el 5 dice, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, o sea, él estaba quizá ujú, postrado, llorando, contrito, ¿verdad? Por lo ujú, que había, la noticia que había recibido. Entonces, ujú. estuvo afligido todo ese tiempo. Es correcto, así es. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, dijo David. Y más o menos algo así es lo que sintió Edras, que primero estuvo sentado, según dice en el versículo 3, pero ya a partir del versículo 5, dice que se levantó de su humillación con su vestido y su manto rasgados, y cayó de rodillas y extendió sus manos al Señor Dios. ¿Qué es lo que hizo Edras ahí? Del versículo 5 al 9. Confesó el pecado. Correcto. Se Él humilló. Y sí, se confesó, se humilló, humilló. confesó su pecado. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ezra no sabía del asunto hasta que le confesaron eso a él directamente. Sí, es correcto. Sí. Como dice Jesús, tú lo has dicho, Luis ¿verdad? Fernando levantó la mano, por si acaso. Luis y Cristina luego. No, paso ya, gracias. Ok, Cristina. Sí, que Esdras, qué gran ejemplo Esdras, porque cuando Esdras le cuentan eso, Ujú, siente mucha angustia por el pecado del pueblo y, y él ayuna, se humilló ante Dios, se postró de rodillas y confiesa el pecado del pueblo como si fuera suyo. Esdras ajá. no llega y dice, vea Dios, ve a esta gente, Ujú, vienen saliendo de allá ujú, de, del cautiverio y vuelven a pecar otra vez. No, sí, él toma ese pecado como suyo también. Entonces, el gran ejemplo para nosotros que cuando un hermano cae en un pecado, no hay que juzgarlo, hay que orar por ellos
ayudarlos, digamos, hacerles ver el pecado con amor y orar por ellos, ¿verdad? Porque para que se arrepientan. Y Y me tratar. gustó mucho esto, porque él hace algo como Daniel, que Daniel Ujú. también confiesa a Dios el pecado del pueblo como si fuera de él también. Entonces, me gustó mucho esa manera de orar él y que no juzga, sino que ora para que ellos se arrepientan y les ayudan mostrándoles el pecado. Correcto. De hecho, eso que nos dice Cristina está en Gálatas. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar la carga los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, hay que ayudar a las personas. Digamos, Esdras no juzga a ellos en el sentido de pensar que hicieron peor de lo que hicieron, pero sí juzga que está mal lo que hicieron, porque quebrantaron claramente la palabra de Dios. Y eso la Biblia nos manda que en ese caso hay que juzgarlo, como los Corintios en 1 Corintios 5 no juzgaron al hombre que cayó en inmoralidad y no se quería arrepentir. Y Pablo les llama la atención y dijo, ¿no debierais ustedes haber juzgado al que cometió tal acción? Entonces, cuando la Biblia nos manda a no juzgar es cuando no conocemos bien lo que está pasando. Pero cuando hay hechos claros como estos, nos manda a juzgarlo, pero como nos dice Cristina, con esa actitud de querer resolver y no como que yo soy superior, sino más bien poner al nivel de los que están mal para tratar de ayudarlos porque uno mismo puede pecar como ellos porque somos humanos. Ujú. Y no Otra hundirlo, cosa, perdón, y no hundirlo más. es correcto. No hacer leña del árbol caído, dicen. Ujú. Es interesante, veo un progreso, ahorita el que va a hablar nos dice lo que va a decir, pero veo un progreso en posiciones físicas, digamos. Él se sienta en el versículo 3. Ya en el versículo 5 se hinca, caí de rodillas, dice. ¿Cómo dice la Reina Valera en el versículo 5? Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, dice, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Ok, entonces se Ujú. postró también ahí. Entonces, Ujú. primero estaba sentado, luego se postra, se vuelve a postrar en el versículo 10:1. Sí, Primero estaba sentado, se levanta se postra. Pero sí, dice, me levanté de mi es correcto. aflicción. Sí, ujú. De estar sentado, Sí. ¿verdad? Sí. Bien, entonces, del versículo 10 al versículo 12, este, Esdras cuenta cuál fue el mandamiento que ellos quebrantaron. ¿Cuál fue el mandamiento que ellos quebrantaron del versículo 10 al 12? Y luego escuchamos a Johnny David. 9, 10 al 12. ¿Cuál fue el mandamiento que quebrantaron? Híjole. El haberse mezclado con Que- Con los pueblos paganos. Sí, 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 en yugo desigual. Oh, que en- dejaron sus Ajá, mandamientos, dice, dejaron mandamientos de Dios. sí. Y ahí específicamente habla de ese mandamiento que ya se les había dicho, en una de las partes es Deuteronomio 7, pero hay otras Sí, partes donde dice también ese mandato que no tienen que mezclarse con ellos. que Johnny se David, mezclaron con la inmundicia de otros pueblos, dice en el con los versículo 11.11. Sí, Y por medio de tus siervos, los profetas, nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda, con la impureza de los pueblos de esas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Sí, sí, imagínense, ¿ah? es. Ajá. Y vean, esta gente con las cuales ellos se volvieron a mezclar aquí, primero eran enemigos.
y es una táctica que el enemigo ha usado más de una vez. Trata de oponerse a los cristianos, pero cuando otra táctica que usa es infiltrarse. Y eso es lo que lograron hacer. Y hicieron que el pueblo cayera, como Balaam aconsejó a Balac que hiciera caer al pueblo de Israel cuando él no los pudo maldecir, allá en el libro Ujú. Números. En Entonces, números. sí, la forma en que Balaam le aconsejó a Balac era que mandara mujeres para que ellos cayeran en fornicación y los llevaran a adorar ídolos. Y funcionó, fue un ataque al enemigo que creo que murieron como 25.000 personas por causa de ese pecado. Entonces es una táctica de la cual tenemos que cuidarnos. Oposición o infiltración, depende del momento. El enemigo lo Pe- quiere o lo puede usar. Pero una consulta. Hoy en día, el pueblo de Israel, ¿cómo se comporta? ¿Ese mandato sigue vigente o cómo está el asunto ahí? Sí, sigue vigente, pero hoy día Israel está endurecido en parte. Entonces, eh, sigue vigente, pero yay, no ha nacido de nuevo. Aunque lo guardaran, Pero, pero, para poder ser salvos tienen que conocer a Cristo. pero la ¿Sí? pregunta mía es, digamos, si por ejemplo un judío, digamos, un judío de ahí, quiere casarse con otra persona de otro país, pero si es creyente, ¿ahí qué pasa? El cristiano, creyente cristiano, nacido de Sí, sí, nuevo. por ejemplo, un hombre, digamos, que es Sí, judío y se casa, digamos, con otro que no es de Israel, con otra mujer que no es de Israel, pero que es ajá. creyente, digamos, que cree en Jesús y él no, Es yugo desigual para el cristiano, porque ese judío no ha nacido de nuevo. y para efecto de él, Es yugo bueno, es que ellos pueden casarse con otra gente de otro lado si las convierten en judíos. O se ujú, casan, a veces lo hacen y no les importa. Sí, pero se mezclan. o está especificado que él entonces que eran ciertos pueblos en los cuales ellos no se podían mezclar, como, Sí, más que los del alrededor de ellos, eran los que como más se decía eso. los seduceos y Sí. moabitas y es, Jebuseos, sí. jebuseos. Eran primero los cananeos, pero después ya metieron a los moabitas y los amonitas y a los egipcios, pero eran más los de la tierra de Canaán, pero aquí ya vemos que menciona también a los egipcios, moabitas y amonitas, sí. Johnny David y Bet. Luis Fernando también levantó la mano, Ivette y Luis Ok, Fernando. ok, entonces Este, lo Johnny que, y ujú, Bet y Luis Fernando. Ajá. sí. En el versículo 8, Esdras 9, capítulo 9, versículo 8, al final del 8 dice que, al final dice, y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Y en el versículo 9 dice, porque siervos somos, Ujú. pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros, ¿verdad? Sí, Y esto me acuerda cuando los judíos, Jesús les recalcó a los judíos que ellos eran esclavos. Estaban ajá, hablando que Dios estaba refiriéndose a esclavo del pecado, pero ellos lo sí. agarraron de forma física y ellos dijeron, nunca hemos sido siervos de nadie, dijeron ellos. Y véalo aquí. Y véalo aquí, Sí, increíble, es ¿verdad? correcto. Increíble. Exacto. Eso era. Gracias. ¿Y Betty y Luis Fernando? Sí, era precisamente eso que usted estaba comentando ahorita, que con respecto a los judíos que, por ejemplo, si un judío vive en Estados Unidos, reside en Estados Unidos y quiere unirse a una mujer estadounidense, esa mujer tiene que profesar la religión. O Ujú, sea, si no, si es católica u otra cosa, tiene que hacer como ujú, todo el proceso para formar parte de la comunidad judía para poder casarse. Es, ujú, eh, y digamos, eso que en la actualidad, con respecto a unirse con yugo desigual, es similar, bueno, en nuestro tiempo a lo que pasó con el pueblo de Israel, que se unieron a mujeres de las tierras que cometen abominaciones, ¿verdad? En así nuestro es. tiempo es como que
yo me una o uno de nosotros se una a una persona que no ha nacido de nuevo, este, Correcto. que anda en la carne, etcétera. Es la misma, el mismo, ¿cómo se dice? Mensaje. Exactamente, en nuestro Sí, tiempo es lo mismo. Es como el mandamiento para nosotros que está en el Nuevo Testamento, es ese similar. correcto, correcto. Y hay judíos que no son religiosos, por así decirlo, y no les importa casarse con otras personas de otros pueblos y lo hacen y la persona no tiene que hacerse judía, ¿verdad? Para que, nada más que todo por información. Pero los judíos que son religiosos son los que tratan de guardar esto. Luis Fernando. Yo tengo una pregunta. Cuando dice ahí que el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, y ahí vienen las siete naciones. Lo que me está diciendo es que cuando ellos volvieron al principio, con esos 60 años ahí que hay diferencia, esos que Ujú. volvieron se volvieron a meter con esta gente, ¿verdad? No es que venían ya de Sí, Babilonia revueltos. tiene razón. Son con Eso la me explica, gente. si eso me Ajá. explica, es que tenía una gran duda con eso. Digo yo, pero si vivían en Sí, Babilonia, ¿por qué se tienen que juntar con esa gente si allá había gente de otras naciones? sí, Pero es sí. entonces que llegaron y en ese lapso, Ujú, mientras llegó Esdras, ujú. inmediatamente empezaron a hacerse novios de chicas ahí del pueblo y hombres del pueblo y de ahí nació todo este gran pecado. Es correcto. Ok, Así gracias. es. Sí. Amén. Johnny. Sí, por eso también Esdras rogó mucho, él recalcó mucho en la oración el hecho de que Dios les dio misericordia y les dio un remanente. Ese Ujú. mismo remanente que Dios les dio fueron los que se unieron cuando estaban en esos 60 años, se unieron a esta gente de esos pueblos. Entonces Correcto. estaban jalándole, como dicen, la cola, ¿cómo se llama? Ternero, Raúl Ternero. El rabo Ajá. ternero, en una Sí, palabra, una palabra sí, pachuca, dando a entender de que estaban tentando a Dios sí, porque Dios les había dado misericordia en ser un remanente que llegó a Jerusalén. Y a sí, pesar de eso, ellos pecaron. Ujú. correcto. Así es. Y de eso trata los versículos 13 al 15. Ahí vemos, él reconoce la fidelidad de Dios y el pecado del pueblo, ¿verdad? Cómo Dios tuvo misericordia de ellos, Dios no les pagó conforme a lo que merecían sus hechos. Sin embargo, Esdras ahora ya no sabe qué hacer porque no sabe ni, pecando de esta forma, como Dios había dicho que daría el pago en persona y la mayoría del pueblo lo había hecho, no quería ni levantar la cabeza delante de Dios. Estaba totalmente convencido del pecado. Cristina. Sí, que en el versículo 13 sí, me gustó eso, que Esdras habla de la misericordia de Dios hacia ellos. Y Ujú. todavía para este tiempo Dios sigue mostrando su misericordia a todos, porque su misericordia es para siempre. No Así es. podríamos vivir sin la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Correcto. Cuando, si usted como creyente ha pecado, Este, un salmo que a mí me ha ayudado mucho es el Salmo 103, donde habla de que no nos ha pagado conforme merecen nuestros hechos, porque cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados, y como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, la misericordia de Dios es para siempre, Dios quiere perdonarle, pero no juegue con Dios. Esto es lo que hicieron esta gente. Trataron de jugar con Dios y ahora están en graves problemas. Vamos a pasar ahora al capítulo 10. ¿Cómo llamaron el capítulo 10? Johnny, perdón, Ajá, sí, Paola, cuéntenos. este, hoy venía leyendo ese capítulo y yo sentí una angustia y una tristeza terrible, salí del bus triste, Ujú. Ajá. y yo decía, Dios mío, eh, no me imagino que nosotros seamos Costa Rica, así como la conocemos hoy día, y que un pronto otro Dios diga, ya con ustedes estoy cansado, voy a Ujú, permitir que los invadan, voy a ujú. destruirlos completamente, los voy a llevar como esclavos a otra tierra, sus mujeres van a ser violadas, sus niños van a ser estrellados, sus gobernantes, sus príncipes, todos los castigos. Ah, bueno, porque también estoy leyendo Deuteronomio, por cierto, y ayer me tocó leer las bendiciones y las maldiciones.
Ujú. Y entonces, como Dios ya lo había dicho desde Deuteronomio, si ustedes se Es apartan de mí, correcto. estas son las maldiciones que les van a pasar. Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, asegúrense de matar a todas estas personas, a todos esos pueblos, ustedes no se pueden juntar con ellos, porque son abominables. Las Ujú, prácticas que tienen ellos no solamente era casarse, es que las prácticas y la forma de vivir era tan ujú, abominable para Dios que ya solo la muerte quedaba para ellos. Y ujú, por eso Dios le regala esa tierra a la descendencia de Abraham. Ese fue el ujú, pacto con Abraham. Les voy a hacer un pueblo para que ese pueblo sea mi pueblo, un pueblo santo, a ujú. través del cual va a venir la simiente Jesucristo. Entonces, Sí. cuando ellos vienen y un pronto otro, bueno, llegan acá, hacen todo el desastre que hicieron y a pesar de los reyes buenos y reyes malos y los profetas y no entendieron y ya Dios les dijo, ok, hasta aquí, vamos con un Ujú, castigo gigante, los voy a llevar cautivos, se van a Babilonia, a una nación pagana, una nación donde ustedes no van a entender el lenguaje, muchas veces dice eso en varios pasajes, y se van ujú, a quedar allá porque también no le han dado descanso a la tierra y eso es consecuencia de su ujú. pecado. Y cuando viene Sí. Babilonia a invadirlos todavía, ya que no tienen ni qué comer, ellos se comen a su propia familia, los propios familiares, Ujú, las mujeres parían y se comían a su propio hijo. O sea, imagínense ujú, qué momento tan desastroso. O sea, si uno ahorita tiene, digamos, a mí me acosa ver videos de Gaza por las imágenes tan fuertes que hay y no puedo ni verlos, no me imagino ese tiempo en Israel. O sea, no me imagino. ujú, ¿Verdad? Las hambrunas, las cosas más horrorosas, los abusos, todo. Ok, ujú, pasan 70 años y viene Dios y hace este milagro, llama a don Ciro y le dice, don Ciro, venga, tengo esta idea, dígala, vaya y dígale a todo Israel que pueden volver a su tierra, dígale que pueden ir a construir su templo, ujú, apóyelos económicamente y les da todos los permisos y va y levanta a este hombre, a Esdras, está con ujú, otros personas actuando al mismo tiempo, porque hay personas contemporáneos de Esdras, se los ujú, lleva, hacen el viaje, llegan, son una generación ujú, nueva, pero el hecho de que sea un traslado de geográfico y vuelven a su tierra, no ujú. significa que sus corazones están limpios o renovados o todavía ellos necesitan un Mesías, todavía necesitan un Salvador, todavía Así necesitaban es. para ese tiempo el nuevo pacto. Y Ujú, en medio de todo este burumbum, llegan y hacen lo mismo que hicieron sus papás. O sea, ahora imagínese usted como un sí. hombre de Dios que conoce la palabra de Dios, que se sabe la palabra Ujú, de Dios, porque usted es un escriba y usted vio lo que fue advertido, usted ya vio cómo nos castigó Dios, cómo Esdras no se podía sentir si decía, ok, si ya nos pasó esto por este pecado, ujú, ¿qué no nos puede llegar a pasar esta segunda ujú. tanda? Sí, Entonces, claro. obvio, Esdras no tiene el panorama de nosotros del Nuevo Testamento, donde el mismo Dios a través de Pablo dice que eh, Dios llamó a Israel y sus dones son irrevocables. Dios siempre va a amar a Israel, pase lo que pase, y nunca lo va a destruir. Ujú, Pero para ese ujú, tiempo Esdras no tenía esa promesa y no estaba escrito así. Entonces, imagínense el dolor tan grande de decir, ¿qué nos va a pasar ahora? Si Dios no tiene misericordia de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y me encanta como él termina, o sea, como él le pide, como dijo Cristina, la única forma es ir a buscar misericordia una vez más. ujú. Así es. Amén. Amén. Es cierto. Es, ¿alguien quiere, Johnny, alguien levantó la mano o alguien quiere Perfecto. hablar? Que Una consulta, si yo tengo una sí, consulta. sí. Bueno, en este tiempo que estaban volviendo del cautiverio, Volvieron. se volvieron, Sí. eh, estaba pasando en otro escenario, digamos, el caso de la moabita Ruth, que No, no. era mucho Ruth después. antes. Recuerde Era que antes. sí, de ahí nació David. De ahí viene David, ¿verdad? Boaz se casó con Ruth y Sí, entonces engendró a eso Obed, sí. Obed a Pero, Isaí, Isaí al rey David. Lo cuando- que sí pasó, Walter, ajá. entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 hay como 60 años. Ujú. En esos 60 años lo que sí pasó fue lo de Esther.
Ujú. Sí, ok. Eso sí pasó en ese tiempo en el imperio de los persas. Sí. Entonces, eso sí pasó, pero lo de Ruth sí fue años atrás, muchos años atrás, sí. Jefe, y qué curioso, porque entonces quiere decir, eso, o sea, fue antes, entonces, esto, el caso de Ruth. Sí, porque de ahí viene David, Ok, se suponía, y esta gente, digamos, la familia de ay, ¿cómo que se Elimelech, llama? Sí, Elimelech. exactamente. Ellos tenían claro también que no se podían mezclar, y al ir ahí a este pueblo pagano, se mezclaron, digamos, los hijos de él con mujeres Ujú. de ahí, en este caso también Ruth, pero, Re- pero, recordando ajá, que la Biblia nos dice que estaba en el tiempo de los jueces y en ese tiempo cada no, uno hacía lo que bien le parecía. ujú, Entonces, sí, porque ujú, ya en la ley Dios había prohibido que no tenían que mezclarse con los moabitas. Ujú. ¿Por exactamente, qué? sí. Porque ellos no recibieron a los israelitas cuando venían de Egipto. Entonces, por eso no tenían que casarse. Sin embargo, ahí vemos la misericordia de Dios porque rescata a Ruth. Y, Exacto, eso es lo que iba a y, decir, sí. Sí, y sí, recordar que Ruth se entregó a Dios por completo. sí, se volvió a Ella se Dios, ¿no? transformó a Sí, Dios. Ella sí, decidió seguir Sí. al Dios de Noemi. Y Ujú, no, en este caso, los israelitas es al contrario. Los ujú. pueblos, la gente que se casaba con ellos, los influenciaban a sí, los dioses de ellos. así. Sí, no, Es totalmente, correcto. totalmente de acuerdo. O sea, de Sí, acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No, exacto. no, Amén. no, ahí nada más estaba sacando, digamos, porque sí, sí, no, en cuanto al tiempo, ¿verdad? Y también, Ujú, mm, tenía esa duda en que, la parte, digamos, cuando ellos llegaron a Moab, ujú. entonces era en tiempo de jueces, que ellos hacían lo que les Sí, parecía. sí. Sin embargo, Dios les había dado la ley de que no se mezclaran con ellos. Ujú. Ok, Sí, perfecto. amén. ¿Y cómo Gracias. llamaron? Con mucho gusto. Gracias a cada uno, a usted y a cada uno por participar. Capítulo 10. ¿Cómo le llamaron al capítulo 10? Arrepentimiento y corrección del pueblo. Arrepentimiento. Ok, muy bien. Buen título. ¿Alguien más quiere compartir su título? Yo puse, el pueblo reconoce su pecado y despide a sus mujeres. Ok, muy bien. También. Nosotros pusimos que reconocieron reconocimiento del pecado del pueblo y expulsión de las Ajá. mujeres extranjeras. Muy bien. Buen título también. Johnny David tiene un título. Sí, señor, yo le puse pacto con Dios. Y tengo una pregunta en cuanto a eso. Ok. Ya casi nos hace la pregunta. ¿Lisbeth Señor. tiene un título? Sí, yo le puse consecuencia de la desobediencia, separación de las mujeres y sus hijos. Muy bien. Karen, de casualidad tiene un título. Sí, yo puse Esdras ora y el pueblo confiesa su pecado. Muy bien. Y Beth tiene un título. Sí, sí, hermano. Juicio y expulsión de las mujeres extranjeras y sus hijos. Ok, muy bien. Don Agustín, doña Ruth, ¿tienen un título? Eh, voy a poner aquí el título que tengo. Confiesan su pecado y se apartan de los pueblos. Bien, hay personas que juzgan a Dios y dicen, vea, Él mandó a matar pueblos. Pero es que hay que recordar que Dios es Dios. Y cuando Dios mandó esto era porque el juicio de Él había llegado sobre esos pueblos. Eran pueblos crueles que se habían metido con el ocultismo, llenos de inmoralidades y por eso llenos de enfermedades también. Y tenían prácticas totalmente crueles y por eso el juicio de Dios vino a través de los israelitas sobre esos pueblos. Y si se dejaban, Israel iba a ser como ellos. De hecho, aquí se ve. Entonces, Dios es Dios y Él dice, yo hago vivir, yo hiero y mis manos curan. Yo hago vivir y yo hago morir. Él es Dios. Amén. Y los juicios que Dios tiene sobre los pueblos son justos, nunca son injustos. Johnny David, Este,
aquí ellos, como le dijeron a Esdras que por lo que habían hecho, por el pecado que habían cometido, Ajá. que ellos le sugirieron a Esdras hacer un pacto con Dios. Sí, Y ese pacto eh, es algo bueno que ellos hicieron, sí. eh, Ujú. este, y estaba conforme a la voluntad de Dios. Pero mi pregunta es Amén. esta: normalmente Dios es el que hace el pacto con las personas, no las personas con Dios. ¿Me puede explicar por qué Sí, en este caso ellos sí hicieron un pacto con Dios? sí, gracias por la pregunta, porque va a ayudar. De hecho, no solo Esdras. Algunos piensan, Cristina nos dijo la vez pasada que Esdras es el autor del Salmo 119. Y hay un versículo en el Salmo 119 que es un salmo dedicado a la palabra de Dios, el capítulo más grande de la Biblia, que dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Algo así dice el salmo. No solo Esdras hace un pacto con Dios, sino también otros reyes hicieron pacto. Josías hizo un pacto también con Dios. No es un pacto de que yo le doy a Dios para que Él me dé, sino es un pacto de un compromiso de andar conforme a la palabra de Dios delante de Él. Eso Una Ezequiel se también obediencia, lo una hizo hizo. sumisión. obediencia, sumisión. Sí, Ezequías también lo hizo. Ezequías también lo hizo, ¿ok? Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús dice, no juréis. ¿Ok? Entonces, pero sí podemos comprometernos con Dios, pero dependiendo de la gracia de Él y no de nuestras promesas, dependiendo de Sí. sus promesas y no de las nuestras. Entonces le podemos decir a Dios, Dios, por Ujú. tu gracia voy a hacer tu voluntad. ¿Ve? Es diferente a decir, yo te prometo que no te voy a fallar. Mejor decir, Señor, por tu gracia voy a ser obediente. Entonces estamos dependiendo de Él y no estamos dependiendo de nosotros. En este caso, aquí era necesario hacer este pacto. Es un pacto de que se comprometen a creerle a Dios, a seguir a Dios y a hacer lo que Él diga por más que duele. Sí. Ve, una consulta, Ajá. no sé si alguien tiene la mano levantada ahí para no... Johnny, ¿hay alguien con la mano levantada? No, señor. Eso en Listo. cuanto al pacto, jefe, yo tengo muy claro que nosotros no podemos pactar, hacer un pacto con Dios, Pues sí porque, podemos hacerlo si queremos, pero no es pero, lo ideal. que va, yo siento Sí. que está difícil cumplir al Señor. Ah, sí, Yo exactamente. mejor ni me animo, como dicen, pero sí, la Y es, diferencia. sí, ¿Ah? eso es mi consejo también. Mejor confía en las Sí. promesas de Dios y no en sus promesas, no en en las promesas propias. Más sin Sí, embargo, dígame. siento que uno puede decirle al Señor, Señor, yo quisiera hacer todo esto, es un deseo mío, pero eh, pidiéndole que más bien ya y que sea la voluntad que diga, Señor, que le ayude a uno, que quiero Ujú, hacerlo para ti, pero ujú, no como prometértelo, porque hey, no soy quien para poder cumplirlo. No ujú. sé, como un Sí, deseo, sí, pero claro. que no sea un compromiso a sangre, como dicen, un compromiso Ujú, que uno ya y peque, ¿verdad? ujú, Sino que, que no vaya a ser que después no cumpla uno, sino que digamos, Señor, si es, quisiera hacer esto para ti, ujú, pero que, ya, y que sea tú el que me ayudes y sea conforme a tu voluntad. Siento que ujú. es diferente, ¿no? Claro, claro que sí. Johnny David. Yo siento que en esos tiempos, con el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, en la cruz con Cristo, Ujú, debemos de hacer este tipo de compromisos y sumisiones a Dios, como usted dijo, dependiendo de la gracia de Dios, sí. porque nosotros solos no podemos, nunca vamos a Ujú, poder. Solo ujú, es Dios Cristo a través de nosotros. Entonces, es mejor rendirnos a Dios, decirle a Dios de que nuestro deseo, y Él escucha, porque es la voluntad de Dios. Nosotros le decimos a Él ujú, que tenemos el deseo de someternos, de no pecar, de hacer su voluntad. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Y si ujú. pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Así es. Entonces, tenemos que depender de eso, tenemos que depender del pacto de Dios, no en el pacto nuestro en estos días Correcto. en nosotros. Y también esos pactos que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, fueron conforme a la voluntad de Dios.
muy fácilmente pueden ser rotos. Y yo estoy seguro que este pacto que hizo los judíos con Esdras, más adelante, yo no sé, yo creo que fue quebrantado, puede ser, ¿verdad? Ujú, ujú, Más adelante. Pero los pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con todos esos pactos, ujú. nunca se van a quebrantar, nunca. Así Porque es. Amén. Dios juró por él mismo Es juró, correcto. y es imposible que Co- Dios mienta. Así Entonces, es. esos pactos, de hecho, por ese mismo pacto que Dios hizo por nosotros, podemos estar seguros que ese deseo que tenemos de someternos a Dios viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Ujú, ujú. Y eso se va a cumplir en nosotros porque nosotros se lo estamos pidiendo a Él. Entonces podemos creer en que Él nos va a ayudar a nosotros a hacer la voluntad de Él. Así es. Correcto. De hecho, pero esto no significa que nosotros debemos decir, yo no voy a hacer las cosas como debo de hacerlas, porque ya yo no tengo que comprometerme, no, ya estamos comprometidos, en realidad ya Sí, somos siervos de Dios. desde el día que nacimos de nuevo, nos hemos comprometido a seguir a Ajá, Cristo. Y, y, correcto, y si nosotros tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios es porque nace del Espíritu Santo. así Y es. si le pedimos a Dios, Él nos escucha. Y si es Y el conforme a la pro- voluntad de Dios, Él nos va a cumplir esos deseos que son conforme a su voluntad. exacto, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena Exacto. voluntad. Amén. Amén. Johnny, me avisa si alguien levanta la mano. Del Sí, uno Señor. al 4 le puse como subtítulo, Esdras se humilla, el pueblo llora. El versículo 1 es un versículo lindísimo. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Creo que está en el Salmo 119 también. Y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Díganos, Cristina. Y que en el versículo 2 me gusta mucho que dicen, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto, ¿verdad? Ujú, Que igual ahora, todavía ujú. hay esperanza para todos, ¿verdad? Si Exacto. reconocen el pecado y se arrepienten y se vuelven al Señor y se apartan del pecado, Dios en su misericordia siempre nos va a perdonar. Amén. Entonces Es me gustó correcto. mucho que decía que hay esperanza a pesar de todo. Sí, porque Esdras, con mucha razón, está muy triste. Sentía como que no había solución y realmente tenía la razón porque Dios había dicho que el que quebrantara sus mandamientos, Dios mismo en persona iba a destruirlo a esa persona. Y eso es lo que esta gente hizo. Y después de que Dios les dio la oportunidad. Pero esa palabra de este hombre, de Secanías, Cercanía, sí, es sí, una bendición, ¿verdad? Hay es esperanza. ¿de quién Y era? que este mensaje le llegue a los que nos escuchan. Tal vez es una persona que está mal, que ha pecado y siente que ya todo se destruyó, quizás es cierto, pero sin embargo hay esperanza. Si usted confiesa su pecado, Dios perdona y Dios puede restaurar. Cristina, levanta la mano. Sí, y en el versículo 4 me encanta también que dice, le dicen a Edra, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo, ¿verdad? Qué bonito. Amén. Edra es Sí. animado, ayudado Ujú. para resolver todo ese asunto del pecado del pueblo, Amén. enseñándoles con la palabra de Dios, aconsejándoles con la sabiduría de Dios. Y ese era asunto suyo, porque para eso él fue enviado, para eso Dios lo preparó, para venir a Ujú. enseñar su palabra, porque Dios sabía que el pueblo se había apartado. Entonces, Edra fue preparado para este momento. Entonces, me gusta que ellos le dicen, este es un asunto suyo, estaremos contigo, anímate, hazlo, levántate. Qué, Sí, muy lindo. qué Ve, interesante, porque cuando Artajerjes lo envía, él dice que lo envía precisamente para eso, para inspeccionar a Judá y Jerusalén
conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. O sea, Dios había puesto eso hasta en el rey Atajejes. Y todo lo que Edra estudió de la palabra de Dios era la persona indicada para venir. Ahora ya el templo había sido edificado. Ahora había que reedificar al pueblo en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y ahí está este hombre. Sí, amén. Johnny, Secanías, ¿qué? Este sí, Secanías, es uno de los líderes, parece. de los Está líderes, ahí. ¿verdad? Pero no se había mencionado Sí. mucho hasta ahora, ¿verdad? Pues viene, se menciona en una lista, me parece. Sí, hay una lista, En, pero sí, me ¿de imagino que quién? está 8.5. Me imagino que ese es ese Canías. Quizás es este, no sé, o si Pero será es otro, sí. interesante porque la idea viene de él para arrepentirse, digamos, buscar la solución. Le dice a Ezra Sí. que ellos, que hagamos un pacto, que Ujú. dejemos a las mujeres y eso, lo que hemos, y volvamos al Señor. Amén. Exactamente. Es interesante porque Ezra, yo me imagino que en su momento de su angustia no tenía solo más que pedirle misericordia al Señor en su momento, Claro. Y pero con, la idea como sí, que nace este hombre. sí. Dios está usando, y ahí habla de personas que tiemblan ante la palabra de Dios. Dos veces lo dice, una en el 9 y otra en el capítulo 10. Una en el capítulo 9 y otra en el 10. Tiemblan ante la palabra de Dios. Miraré a aquel que tiembla en mi palabra, dice en el libro de Isaías. Ellos tienen temor de la palabra de Dios porque Dios es un Dios justo y cumple su palabra, ya sea para bendecir o castigar. Entonces, pero hay esperanza, y eso es un buen mensaje también para nosotros. Luego, del versículo 5 hasta el versículo 8 juran hacer conforme a la propuesta. ¿Cuál era la propuesta? Separarse de las mujeres. Exactamente. Separarse de las mujeres de sus pueblos. Luego, ¿qué debían de hacer? Porque en ese momento no había tiempo para hacerlo porque muchos eran los que habían pecado. ¿Qué dos cosas debían de hacer según el versículo 9 al 11? ¿Cuál Confesar el era? pecado Ajá, exacto. y hacer la voluntad de Dios. Exacto. En este caso, ¿cuál era la voluntad de Dios para ellos? De que se separaran. Exactamente. Es correcto. Johnny David. Qué interesante que esa temporada, ese tiempo era de lluvia, ¿verdad? Yo no sabía eso, es algo nuevo que uno aprende. Exactamente, sí. Y Hasta intensa lluvia, parecía, dice. parece que el cielo estaba llorando, pareciera, ¿verdad? Sí, No solo ellos, sino el cielo también. sí. Este, Oh, man. bien, versículo 12 al 15, ellos se comprometen a, conforme al tiempo señalado, se comprometen a hacer esto. O sea, ellos tenían que llegar, confesar su pecado y dejar a estas mujeres. Este es específico para ese momento. Hoy día, si un hombre tiene su esposa y está juntado con otra mujer, pues debe dejar a la mujer con la cual está juntada. ¿Me explico? No puede Sí. seguir con la mujer. Si quiere estar bien con Dios, no puede seguir con aquella mujer juntada si él tiene su propio esposo. Entonces, en ese sentido sí se aplica. Pero si, digamos, se juntó con una persona que no es cristiana, un cristiano, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generalmente lo mejor es que se casen, ¿ok? Pero no es cristiano ella, bueno, ya están juntos. Entonces, que se casen y tal vez pueda hacer que ella llegue a conocer al Señor, ¿ok? Entonces, bien. Y También, sí, Paula. eh, el tema aquí es el matrimonio y el matrimonio Dios lo cuida. Para Dios es muy sagrado, para Dios es muy santo. Y por eso es Ujú, una medida muy extrema, porque esas personas eran extranjeros de esos pueblos paganos terribles, ¿verdad? ujú, Por eso es ujú, que la medida se toma de una forma muy drástica, fuerte, es algo histórico, no es que siempre sea la voluntad de Dios que ujú, haya divorcios, ujú, pero era algo muy, muy importante para el pueblo de Israel porque Dios dijo que él iba a ser un linaje santo, creo que ahí ujú, lo dice. Y este ujú, linaje santo se está corrompiendo al mezclarse con todo mundo, este, ujú.
y también porque Dios está cuidando a su descendencia porque de ahí va a venir el Mesías. Ujú. Hoy día Correcto. Dios nos quiere cuidar también a nosotros porque somos su iglesia, porque somos su esposa, la novia de Cristo. Ujú. Y no es correcto que nosotros también nos vayamos a meter con gente que no es creyente. Por eso también Dios Ujú. nos quiere cuidar en ese aspecto. Sí. Pero, digamos, para también un ejemplo de la vida real, o sea, ahorita estamos en una sociedad y en un mundo que quiere redefinir el matrimonio y decir que el matrimonio es con la IA, el matrimonio puede ser con personas del mismo sexo, el matrimonio puede ser con cosas, eso no es el matrimonio. Y yo tengo compañeros casados que son homosexuales, tanto hombres como mujeres, que tienen su esposa o su esposo, ¿verdad? Si alguno de sus compañeros míos llegaran a conocer a Cristo verdaderamente, esa persona de verdad se ama a Dios y se entregó por completo a Cristo, ese compañero que está casado con un hombre se tiene que divorciar ¿Aló, ustedes me para escuchan? poder, sí, 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 Yo no, se me desconectaron los audífonos. Vamos a ver. Este, ¿será que se sí, descargaron? tal vez. descargaron seguro. Papi, Vamos un momentito, cambie el sonido en el audio voy un de momentito, Zoom. disculpen. ¿Aló? ¿Me escucha? Cristina, seguro se descargaron. Hay que decirle a papi que cambie el sonido al sonido de la laptop en el Zoom de él, en el Ok, donde le ponga mute. Ujú. ¿Aló? sí. Ujú. Que cambie el sonido. Ok, voy. En Zoom. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Listo, listo. Ok. Este, Paola, Ah, sí, ajá, ¿qué nos decía? Perdón. que yo tengo compañeros homosexuales que están casados, y si Dios de verdad llegara a la vida de uno de ellos y alguno de ellos naciera de nuevo verdaderamente, Ujú. esa persona o ese compañero tendría que divorciarse para recibir Amén. la palabra de Dios. Sí, claro. Y eso es, entonces, por eso ahí se necesita esas cosas. Pero en Así es. este caso, este era extremo también, y por eso Esdras y Secanías hacen todo este tipo Ah, bueno, otra cosa, don Johnny, que yo tenía una duda, Ujú. porque parece que este pecado no solamente lo cometió la gente del pueblo, la cometieron levitas, sacerdotes. Sí, claro. Ujú. Y creo que en Malaquías hay un pasaje, bueno, yo creo que Malaquías es el libro que está escrito para regañar un poquito a los sacerdotes, Sí, ¿verdad? bastante. Ujú. Sí. Bastante. Y él le dice Sí. en Malaquías 2, bueno, ahí viene hablando, ¿verdad? Dice, Ujú. eh, mm, en el 11 por ejemplo, dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y los Sí, viene engañando y en el 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Creo que también era que había gente que estaba casada, ajá. digamos, con israelitas y buscaba otra persona Ujú. extraña, extranjera para casarse. Entonces le Sí, estaba siendo infiel a su propia esposa judía. O sea, correcto. que había una mezcolanza de todo. Es correcto. Hoy día eso se aplicaría también, digamos, como esto de despedir a estas mujeres, como se aplica a nosotros, sería concretamente, bueno, ya hablamos de una persona que tiene su esposa y tiene una querida, como le dicen, él debe dejar esa querida, ¿sí? Confesar el pecado de Dios y dejar a esa mujer. Ah, si tiene un hijo con ella, pues responsabilizarse con el hijo, eso sí hay que hacerlo, pero también se aplica a nosotros en dejar cualquier pecado que esté controlando la vida de uno. Hay que cortar con ese pecado por completo. No se puede seguir con eso. O sea, no solo hay que confesarse, dice la Biblia que el que confiese sus pecados
y se apartan, alcanzarán misericordia. Esta gente está confesando su pecado y se está apartando. Sí, Ujú. amén. Bien, y versículo, vamos a ver, aquí pasó algo. Vamos a ver, versículos, bueno, 16, Jenny, sí, díganos, Jenny. Me llamó la atención que ahí Esdras menciona a Jonatán, hijo de Asael, y a Jaazías, hijo de Tikva, que se opusieron a lo que ellos querían hacer. Sí, Y también con Mesulam y el levita Sabetai, que los sí, respaldaron. Pero sí, no menciona que Dios los haya castigado por esto. Probablemente sí, probablemente no, pero ellos se opusieron a eso. sí, está Eh, mal, ¿verdad? Lo que ellos sí, hicieron, malísimo. claro. Y Bueno, pusieron, fueron bastante, ¿verdad? sí, bueno, fueron, pero yo conté que son 5 personas, sí. ¿Cristina? Sí, sí, sí fueron seguro castigados porque aquí dice que cualquiera que no viniera dentro de tres Ah, bueno, días, sí, conforme al consejo, entonces dice que serían confiscadas todas sus posesiones y ujú, serían excluidos de la asamblea. eso, Es versículo decir, 8, sí, los sacaban totalmente del pueblo. sí, es correcto, así es. Y versículos 16 al 44 se separan de los pueblos. Puse un numerito a cada nombre y fueron 113 personas las que tuvieron que tomar esta decisión de dejar a estas mujeres extranjeras. Bien, hermanos, quiero recordarles, Pero, don que- Johnny, sí, Luis, del 16 al 17 dice que duraron 3 meses, entonces yo creo que hablaron con muchas de ellas para que se hicieran judíos, pues, que aceptaran a Jehová y que los hombres, me imagino que ¿cómo se llama? Se circuncidaran, porque ahí dice que se sentaron y hablaron, o sea, hablaron y dice que más arriba decía que tenían sus propios jueces, sus propios, entonces yo me imagino que muchos seguros sí se convirtieron, ¿verdad? pues sinceramente, Luis, según No veo, no lo dice Luis. sí, Don según Yori, veo, pero yo vi otra cosa, o sea, sí vi que eran 113, pero yo creo que esos son los líderes, los principales, no todo el pueblo, porque también en Nehemías 9 y 10 hay más, creo. ok, bien, entonces vamos a confirmarlo cuando lleguemos a Nehemías, perdón. Y esta gente, no veo que como que le estén dando una oportunidad a ellos. Siento que No, ellos tenían que separarse de ellos, de estas personas. Es como que hoy día, digamos, se aplicaría a nosotros como darle oportunidad a un pecado, por así decirlo. Pobrecito. Sí, entonces, exacto, digamos que una persona está tomando licor, que se está emborrachando, y entonces, Esperemos que se arrepienta. sí, y no, y no, no, que siga tomando. Tal vez el licor se convierta, Se algo así, convierta digamos. más Sí, alcohólico. sí. Entonces, yo creo que no hay convertidos aquí. Era juicio ya contra ellos. Sí. El pueblo para sanarse de eso era confesar su pecado y dejar a estas personas. En el caso Ujú. nuestro es confesar nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. Cristina y luego Walter. Ah, no, que pensando en Zorobabel y Jesúa, que Dios los prepara y los envía a reconstruir el templo. A Sí, Nehemías lo prepara para reconstruir los muros y sí. a Esdras lo prepara para edificar el pueblo con su palabra. Amén. Muy bueno. Excelente. Y otro que ahora que menciona esto, Cristina, vemos que en el versículo 18 nos habla que los hijos de este Jesúa habían pecado, ¿verdad? De esa forma. sí. Sí. Versículo 18, sí. Masías, Eliezer, este, Arib y Gedalías. ¿Y ver? Ah, bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Antes estaba Ajá, No, díganos, señor, no, señor. ¿Y ver?
Bueno, sí, pastor. Digamos, esta historia similar a lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? De pecado, de maldad, Ujú. y cómo al final igual hay un juicio. Sí, Creo que debemos ser conscientes de que aunque bueno, tenemos la misericordia de Dios y nos podemos arrepentir amén. y recibir el favor de Dios. Así es. Al contrario, si seguimos y persistimos en el pecado, el juicio va a caer. Así es correcto. Y yo le voy a pedir a Luis que nos lea la clausura del estudio, pero antes voy a, a recordarles, para el próximo jueves 4 de septiembre, vamos a virtual, ¿verdad? Vamos a empezar con el libro Nehemías, la tarea de la primera semana, páginas 69 al 77 del libro. Incluye los capítulos 1 y 2 de Nehemías. Bien, esa es la tarea para la próxima semana, si Dios quiere. Y Luis entonces nos va a leer la clausura. Porfa, Luis. Nadie actúa solo. Todos los que hacemos, todo lo que hacemos afecta a alguien más. El pecado tiene un efecto devastador. Contamina todo lo que toca y a todo lo que entra en contacto con él. Debido al, Perdón, perdón, Luis. Página 65 para los que tienen el libro. Sí, siga, Luis. debido al pecado de los matrimonios mixtos de los exiliados con el pueblo de la tierra, el juicio de Dios tenía que venir. El pueblo tuvo tan corta memoria. Habían pasado menos de 100 años. Tan solo había pasado una generación y el ciclo volvía a repetirse. Habían olvidado los padres enseñar a sus hijos e hijas la palabra de Dios. Es por esto que Esdras fue enviado por Dios para un tiempo como este. Esdras, un hombre de la palabra de Dios, llegó en un escenario de decadencia moral e inmediatamente la convicción del pecado recayó sobre el pueblo. Nadie convocó al pueblo, sino que ellos vinieron. Llorando, ellos confesaron su pecado abiertamente, se arrepintieron y lo dejaron. Sí, fue costoso, sí, fue doloroso, pero fue necesario. Dios ha enviado y continúa enviando sus profetas, sacerdotes y escribas a su pueblo para declarar su verdad. Es la única solución para una generación torcida y perversa. ¿Quién será el próximo Esdras? Podría ser tú. Bien, es un reto para nosotros, para que nos dediquemos a estudiar la Biblia como hacía Edras, que la practiquemos y la enseñemos. Eso hizo que la mano de Dios estuviera sobre Edras y que Dios salvara a este remanente. Este pensamiento que Cristina nos dijo resume muy bien las tres cosas que Dios levantó, de las cuales en este momento ha levantado dos. ¿Nos repite cuáles son, Cristina? Lo que dije de, El pueblo fue enviado a edificar. bueno, que Zorobabel y Ah, Jesús, Dios los preparó para la reconstrucción del templo. ajá, Nehemías lo preparó para la reconstrucción de los muros y a correcto. Esdras para edificación del pueblo con su palabra. Amén. Bien, que nosotros también podamos reedificar a otros con su palabra. Empezamos ahora, terminamos el libro de Esdras, un libro que le hemos encontrado algo precioso, bellísimo, bellísimo, con muchas enseñanzas muy lindas, muy buenas. Ahora vamos para el Nehemías, ahí vamos avanzando. Con la ayuda de Dios hay que seguir adelante, dejar cualquier cosa que nos sea un obstáculo para poder eh, tener la bendición de poder terminar todo el estudio de la Biblia. Jefe, Hermano Walter, ¿puede despedirnos en oración, porfa? sí, señor. Nada más antico ahí para una observación que Sí, quería compartir. Este mensaje, este último, donde unos no se arrepintieron, sino que se apartaron, ¿verdad? se opusieron, sí. Se opusieron. Ujú. eh, eh, por ende, pues, yay, no obedecieron. Es Ellos correcto. mejor dicho, se quedaron, Sí. ¿verdad? Ujú. Me recuerda algo de Apocalipsis, que en ese entonces unos van eh, a ser salvos y otros se van a quedar a vivir en la gran tribulación. Ujú. Sí.
algo así, como que me suena por ahí, me digo yo, wow, pero es que eh, en todo escenario siempre hay personas, ¿verdad?, que se oponen a la voluntad del Señor, a pesar de que ven que Dios les dice esto y ellos hacen lo contrario. Correcto. Y yo lo veo también desde este punto de vista, que las iglesias tenemos que ayudar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Hay personas que andan en el pecado, en el mundo, viviendo conforme al mundo, y aún a estas personas se les permite servir en una iglesia. Eso está mal. Hay que guiar a la persona a que se arrepienta para que haga las cosas a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Amén. Exactamente, amén. Y usted sabe que precisamente, jefe, cuando la gran mayoría de, 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 de la gran mayoría de las personas obedecen a lo que dice el mundo, Sí. porque ellos, lo que Dios les dice es verdad Ujú. y les duele. Sí. Entonces, y quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Y, Ujú. y yo he notado que la gran mayoría habla de justicia. Sí. Ve qué curioso, ¿ah? Que no es justo que pase esto, que lo otro por acá, o que Sí. Dios haga esto, ¿verdad? Cuestionan al Señor, cuestionan a Dios Ujú. Lo y juzgan. creen que la gran mayoría es el que tiene la razón, y Sí. no, es todo lo contrario. Sí. Así es. Ahora, Igual, hermano. perdón, doña Jenny, que digamos, ¿cómo se necesitan esdras? Porque hay muchas iglesias que no tienen personas en liderazgo que amen la palabra de Dios. Ujú. Entonces ya no hablan de pecado, no hablan de Sí. ser de nuevo, ya no se habla de confrontar o confesar sus pecados. Sí. Son términos que ni siquiera se utilizan. Es correcto. Entonces, usted va a oír un mensaje de ellos y ellos van a hablar muy bonito, pero Ujú. no van a usar la palabra de Dios. Sí. Entonces, qué bendición poder tener Esdras con personas que Sí. aman, o sea, él me inspira mucho a amar la palabra de Claro. Dios, a obedecer la palabra de Dios, a seguir, porque el evangelio que estamos viviendo hoy es un evangelio del yo, Sí. ¿verdad? Que usted no tenga problemas, que usted sea prosperado, Ujú. que le beneficie a Dios a su vida, eh, cómo Dios se adapta a lo que usted es ahora o cómo usted puede superarse, ¿verdad? Entonces todo está enfocado a eso. Ujú. Es algo más, pero no es al revés, o sea, que nosotros somos para Cristo. Sí, exactamente. Y si nosotros morimos a nosotros mismos, más bien vamos a disfrutar de una vida verdadera y fuerte y sana. De tal manera que vamos a estar llenos de gozo y de paz por hacer la voluntad de Dios, como un resultado, no como una meta. Amén. Sí. Ahora, hermano Walter. Sí, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos con tu Santo Espíritu, por guiarnos con nuestro pastor, don Johnny, al cual te ruego que le siga bendiciendo, fortaleciendo, dándole muchas bendiciones, sabiduría, porque nos ayuda, nos anima y nos enseña, Señor, conforme a tu palabra. Y gracias por cada uno de nosotros que estamos acá. También siempre aprendemos cada día, Señor, de tu palabra, porque la Amén. necesitamos, Señor. Sin ti no somos nada. Y gracias, Señor, por habernos rescatado. Grande es tu misericordia para siempre, Señor, porque gracias por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor, que es el que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque por sí solo no podemos, Señor. Te necesitamos mucho siempre, cada día. Ayúdanos a servirte, a honrarte, a glorificarte como tú quieres, Señor, Amén. por medio de Cristo, porque por sí solo la carne, Señor, siempre está opuesta, pero, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y ayúdanos a crecer en tu palabra, Señor, y a obedecerte. Y te necesitamos mucho siempre, cada día, Señor. Tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermano Luis Fernando, Paola, Lucía, hermana doña Laura, Ivette, Walter, doña Laura y Judith, Amén. Cristina, Johnny David, Karen, Lisbeth, don Amén. Agustín, doña Ruth. ¿Y quién más me ha mencionado? ¿Ya mencioné a todos? Buenas noches a todos, gracias. Amén. Que Dios les Amén. bendiga a cada uno. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Amén. Bendiciones. Amén. Y nos despedimos también de los que nos escuchan o nos van a escuchar en Facebook también. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta de hoy en 8, si Dios quiere. Bendiciones. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Buenas Amén. noches. Ya, pegando.